Bueno, hacer y como se esperaba, le dije, esto es cosa de tiempo nada más. Trump acaba de soltar su primera expresión racista de sus dos mandatos. O sea, esto es lo primero que acaba de decir, que no es abiertamente racista, porque vuelvo y repito, no son tontos. Al contrario, ellos te lo van haciendo poco a poco. Ellos comenzaron con lo de los transgéneros, pero subrepticiamente te lo van colocando, te lo van echar y cuando viene a ver hablan abiertamente de los transgéneros. Así van a hacer con los homosexuales dentro de poco. Solo que la ley, el proyecto de ley para eliminar el matrimonio homosexual y seguro para quitarle más derechos, nace en la Cámara Baja del estado de Idaho. O sea, demorará en llegar a la Corte Suprema, pero cuando llegue a la Corte Suprema ellos lo tomarán como una cosa, como una campaña publicitaria a nivel nacional, irán contra los homosexuales abiertamente, lo verán. Pero ahora Trump acaba de ir contra algo que todavía no se había tirado, que son los afroamericanos. Ojo con esto porque ya esta es la primera advertencia de racismo dentro de la administración Trump y el actual Partido Republicano, todo respondiendo al proyecto 2025. Trump, todos saben que hubo un accidente donde un helicóptero con 3 militares chocó contra un avión, murieron 64 en total, pero dentro del avión, bueno, por supuesto, gente civil, infelices, inocentes, todo. Había además un equipo de patinaje que tenía mucho futuro a nivel incluso nacional. Murieron 2 profesores rusos de patinaje que fueron campeones mundiales en los 90, que eran profesores de estas alumnas, de estos muchachos. Eran muchachitos. Se ve por lo que vi en la foto hasta menos de 18 años. Bueno, Trump aprovechó esto para atacar nada más y nada menos que a las minorías, sobre todo a los afroamericanos. ¿Por qué? Porque dijo que se podría culpar. Fíjate cómo lo hace. Es una manera muy se podría. Usan lenguaje, no es directo nunca. Pero así empiezan. Para ver la opinión. Hacen encuestas. Si el 40% apoya, dice, dale, olvídate de eso. Al otro 50, al otro 10, 12% lo convencemos con campaña publicitaria. Así como hace la prensa republicana, Fox News y todo el mundo. Y dijo que podría culparse a DEI, al programa DEI, por este accidente. Oye, qué cosa más burra. Eso no es ni burdo, eso es un hijo de puta. Eso es racismo, eso es la opinión más racista que ha soltado un presidente en la historia de este país. Porque para los que no lo sepan, DEI significa diversidad, equidad e inclusión. Diversity, Equity and Inclusion. Eso ahora le están cayendo arriba porque ahora, lo voy a repetir esto para que la gente se lo aprenda, ahora es que por fin los blancos sureños que controlan el Partido Republicano se han hecho con un presidente dispuesto a llevar esta plataforma. ¿Por qué? Porque a Trump seguramente le conviene. Porque solamente el caos lo pudiese mantener a él en el poder. Un caos civil, una guerra civil. Por eso es que le está llevando a cabo. Además de que es un ególatra y un vengativo, porque lo está haciendo para vengarse de todas las minorías. ¿Por qué? Porque estas votan demócratas. Estas apoyan a los demócratas. Y como los demócratas lo intentaron llevar a la cárcel, con toda razón, debería estar preso de por vida, él se va a desquitar con esto y con todas las minorías. Y esto lo están atacando ahora, pero en realidad eso surge con Kennedy. Eso viene del año 61, la primera llamada acción afirmativa, que fue buscando una equidad para que todo el mundo pudiese tener acceso a estudios y a trabajo, independientemente de su raza, de su país de origen o de su credo. Para eso surge. Pero ¿por qué es que odian tanto la actual base de votantes? Pues recuerden que Kennedy no pudo porque lo mataron, en mi opinión, probablemente ha tenido que ver mucho con la ley de derechos civiles a los afroamericanos. Desde ese momento, a los demócratas los odian, los que hoy controlan el Partido Republicano, porque les dieron los derechos civiles a los afroamericanos. Los obligaron a tratar a los afroamericanos como personas. Y esto de acción afirmativa fue algo que lo tenían, mira aquí, que les molestaba, les traqueteaba, les cocinaba el hígado. Y estaban desde el año 95, siempre voy a volver a la historia, para que la gente se acabe de meter qué es lo que está pasando aquí. Esto es un problema racial. Esto es casi muy parecido a lo de los nazis. Solo que en vez de los judíos los van a coger con las minorías aquí. Afroamericanos, homosexuales. En buena forma parte de lo que hizo Hitler. Pero es esto. Son la misma gente del mismo pensamiento de Hitler. Porque al final la mayoría de esta gente, la mayoría de los grupos neofascistas son del sur, blancos. O sea, que nadie se llame engaño. Las milicias neofascistas de este país, casi todas son conformadas por blancos. No son sureños, pero casi todas son sureños. Pero entonces lo que sucede con esto es que después del año 95, que los republicanos sureños lograron controlar el Partido Republicano, al año siguiente crean Fox News y crean una cosa que se llama, ahora no me acuerdo si se llama America One, no me acuerdo bien, que es una cadena de televisoras nacional, que son a nivel de estado en las principales ciudades, que todas lanzan el mismo editorial. Cuando una dice algo, todas dicen lo mismo. Es leído, es como el Partido Comunista de Cuba. Es una cosa peligrosísima.
peligrosísima. Entonces, ¿cómo hacen ellos? Ellos te sueltan esto, lo que Trump dijo ahora. Ahora las cadenas esas le empiezan a dar, a conformar la información propagandística. El DEI, ¿por qué Trump? Y empiezan a justificar la cosa racista que acaba de decir Trump, que no tiene justificación, pero te lo convencen. Como mismo, no todos los 77 millones que votaron por Trump son racistas. De hecho, ellos ni saben que ese partido es racista, porque la mayoría de la gente aquí solo le presta atención a las elecciones cuando se acerca 2 o 3 semanas de la elección presidencial, pero el resto de los 4 años nadie se ocupa de ese problema. Y ahí es donde se cocina el bacalao, ahí es donde se corta el bacalao, la realidad. Ahí, en ese movimiento conservador republicano, dentro incluso del Comité Nacional Republicano, porque eso no nace ni en Washington, eso nace en el Comité Nacional Republicano, que ahí es donde van los fondos, ahí es donde surge y se crea la plataforma política de cada partido. Ahí es donde se va cocinando toda esta cosa racial. Y Trump primero fue contra los transgéneros abiertamente, cuando esta ley de Idaho en contra del matrimonio homosexual empieza a hacer noticia que llega a las cortes, sobre todo a la corte de circuito, de allá a la Corte Suprema, y empieza a hacer noticia, verán como el lenguaje antihomosexual comienza. Y ahora están preparando esto el DEI, de hecho ya han comenzado a desmantelar todo el departamento. Eso es lo más racista que se ha hecho aquí, porque eso es fundamentalmente para los afroamericanos. Fue creada por los afroamericanos. Recuerden que en el 61, cuando Kennedy pasa a la acción afirmativa, aquí hasta, como les he contado, hasta el año 65, no se amplió la cuota de inmigrantes de 100,000 a 300,000 anuales. O sea, todavía la inmigración hispana no era un problema. Ahora sí lo es, porque todo al final son los racistas sureños. Esto es un odio que viene de la guerra civil. El odio se encrispó mucho más después de la ley de derechos civiles a los afroamericanos, que vuelvo y repito, el 80-85% de los votos en ambas cámaras fueron demócratas. Y todo esto se lo han ido guardando. Y lo que los puso peor, fue la llegada a la presidencia de un afroamericano. Eso sí, vaya, cogió el racismo y lo hizo así y lo incentivó de una manera que ya este país no hay manera. Y hoy controlan el poder, porque para cómo se han tropezado con el primer presidente dispuesto a pasar leyes racistas en contra de los afroamericanos. No el primero, ya les he contado en otros videos que Ron DeSantis ha pasado leyes contra los afroamericanos, sobre todo tratando de cambiar la historia de los esclavos, diciendo que los esclavos en realidad no la pasaron tan mal. Esos libros están en las escuelas públicas de la Florida, porque DeSantis lo hizo. Porque además, así como actúa el Partido Republicano. Al Partido Republicano le pasaron la ley de derechos civiles y ya no pueden aplicar el racismo como institucionalmente. Pero en todos esos estados han ido pasando leyes y leyes basados en la 10ª enmienda, que le da a los estados todos los derechos que no están conferidos en la Constitución, se lo dan a los estados. Pueden legislar en contra de los afroamericanos, lo que no lo hacen abiertamente para no ir en contra de la Constitución. Subrepticiamente, lo cuelan, subliminal, te lo van soltando. No atacan directamente al afroamericano, pero meterte un libro que dice que la esclavitud no fue tan mala, es la forma más descarada de atacar a los afroamericanos. O sea, esto es lo que ha comenzado. Pero lo más importante, y con esto voy a cerrar el video, es que Hakeem Jeffrey, que le dije que este jabado, este mulato del Bronx, que además, hijo de padre y madre trabajadores sociales, sí no es ricachón, como la gente de la mayoría de Hollywood, sí no viene de la clase media. Pobre, 2 trabajadores sociales del Bronx en Nueva York. Hakeem Jeffrey criticó a Trump durísimo, no dijo la palabra racista, pero dijo, ¿cómo un presidente va a decir, creo que no dijo la palabra racista, no sé, cómo un presidente va a decir que la culpa de ese accidente pudo haber sido de afroamericanos o de mujeres afroamericanas? O sea, lo atacó durísimo, pero además lo más importante, llamó a 3 cosas, llamó a una lucha legislativa, en las leyes, en la Cámara Baja y la Cámara Alta, una lucha en las Cortes, y lo más importante que escuché, que es lo más fuerte que he escuchado de los demócratas, y que tenía que hacerlo porque esto lleva respuestas duras, porque lo que viene es algo como el nazismo en Alemania contra las minorías. Dijo, habrá luchas en las calles. Y ya enseguida Fox News, Truth Social, la red social de Trump, empiezan a hacer no importa. Esto va a destapar tremendo enfrentamiento social en este país, porque ya lo de Trump es abiertamente racista. Es contra las minorías. En realidad es contra todas las minorías. Pero es abierto, ¿eh? Ya es abierto. Acaba de soltar lo primero abierto en general. Hasta ahora había dicho directamente nada más transgénero. No han dicho homosexuales, no han dicho afroamericanos, pero ya cuando metes DEI, diversidad, equidad e inclusión, lo estás metiendo a todo, que vas contra ellos. Así que prepárense que sí se va a poner bueno este país. Dale, hacer, cuídense.